Gracias por acompañarnos. En esta ocasión modelaremos un mueble de televisión de una manera distinta como lo hemos estado haciendo. Vamos a trazar un rectángulo de 1.9 por 35 y le vamos a dar una altura de 5. Vamos a generar un grupo, el cual será un elemento para el resto del modelado. Si le damos varios clics, se seleccionan todas las caras que están unidas. Le damos clic derecho y Make Group. Esto ya es un grupo. Los grupos se recomienda usarlos cuando se van a hacer modificaciones a las copias. Vamos a generar algunas copias. Las hice a cada 100, más las voy a estar moviendo. Vamos a trazar una guía a 80. Pues este primer módulo va a ser precisamente de 80. Vamos a continuar usando estos elementos. Los grupos también pueden modificarse de manera independiente. Si le damos clic derecho y Edit Group, modificamos únicamente este grupo, a diferencia de los componentes. Recuerden que al presionar Control se hace una copia. Este va a ser el forro y le vamos a dar 1.3 para que quede de 6, y así seguimos editando los grupos. Clic derecho y editar grupo. Esta forma de modelado se recomienda cuando van a generar varios componentes, que es lo que vamos a hacer en este tutorial. Esta es la base. Como son grupos, se requiere de más RAM, entonces vamos a estar guardando constantemente. Vamos a trazar ahora un rectángulo y le vamos a dar también una altura de 1.9 por lo de las tablas de 19 milímetros. Le damos 5 adicionales y tenemos la base. En este caso lo voy a dejar este nivel y voy a aprovechar para editar este de una vez. Le damos varios clics para seleccionar todos y también lo vamos a hacer grupo. Ahorita solamente hemos estado generando grupos y solo seguimos modelando. Vamos a trazar una guía a 50, que es la altura que va a tener este mueble. Con Control se hace una copia. Clic derecho, editar grupo, y así vamos modificando las partes. Este quiero que llegue hasta aquí. Y este que sí tape el forro.
Estos los vamos a hacer costados. Los grupos posteriormente también, si se desea, se podrían convertir en componentes. Guardamos y tenemos nuestro primer cascarón. Ya hemos hecho varios modelos, sin embargo, si revisan los tutoriales, en todos se han aplicado técnicas diferentes. Irán viendo por qué se está trabajando de este modo. Vamos a hacer una copia de los elementos que me son útiles para uno más. Control para que sea copia, lo voy a poner a 500 exactos. Este quiero que tenga 40. También trazo una guía. Edito este grupo. Y sigo guardando. Este otro módulo le vamos a dar una altura de 140. La misma dinámica. Guardamos. Y bueno, también le voy a cambiar la profundidad. Por ejemplo, quedó de 40. Esto les voy a eliminar 10 centímetros. Clic derecho, Edit Group. Y guardamos. Ya está muy avanzado. Ahora vamos a continuar con este otro. Seguimos modelando. Aún no son ni grupos ni componentes todos los elementos. Vamos a trazar un entrepaño. Para eso hacemos un rectángulo. Le damos igual 1.9. Lo vamos a darle un remetimiento de 2 centímetros. Lo mismo, le damos varios clics, lo hacemos grupo. En este caso me voy a apoyar por los estilos visuales. Le voy a dar selecciono y lo voy a mover del centro al centro de la otra tabla. Lo regreso al otro estilo visual. Guardamos.
Seguimos guardando por lo que les digo de que se utiliza más RAM que con otro tipo de modelado. Vamos a hacer un entrepaño aquí también. Igual como todo, de 1.9. Lo hacemos grupo. Lo vamos a copiar a 33. A ver, por 4. Este lo eliminamos. Este también. Vamos a moverlos un poco. Bueno, aquí terminamos prácticamente la parte de modelado general. Solo haríamos unas puertas. Vamos a hacer un par de puertas. Este lo voy a mover 250. Nada más para poder modelar la puerta. Le vamos a dejar una tolerancia de 0.2. Elimino este borde. Es para que no, si se renderiza o algo, no quede al tope o a hueso. Igual 1.9. Lo hacemos grupo. Lo podemos regresar. $250. Hacemos una copia. Igual la movemos. La voy a poner con una vista frontal. Punto 2 y punto 2. Ya le cambio de perspectiva y ahora sí, ya tenemos los modelos. Ahora estos los vamos a convertir en componentes. En esta ocasión no van a ser componentes dinámicos, aunque también se podrían transformar en ello. Como les comenté, los grupos también posteriormente podrían convertirse en componentes. Si recuerdan, en tutoriales anteriores hacíamos componentes cuyos elementos a su vez eran otros componentes. Entonces, si quieren hacer eso, que tiene varias ventajas, sobre todo si los van a hacer dinámicos, pues también lo pueden hacer. Si no en este tutorial, lo haremos en otro complementario, porque este también es como un pequeño curso. Entonces, bueno, vamos a hacer el primer componente. Aquí vamos a hacer unos layers. Ya saben que les hemos dado varias aplicaciones a los layers. Y bueno, este tutorial en particular probablemente se doble, entonces por eso es que voy a poner algunos nombres en inglés. Entonces le vamos a poner a uno door, a otro le vamos a poner panel, a otro le voy a poner shelf 1, shelves 2
y a otro le voy a poner guide. Ahora, estos layers nos van a ser de mucha utilidad en los siguientes procesos. Vamos a seguir guardando, y entonces, por ejemplo, en este grupo lo voy a editar y lo voy a poner en el layer correspondiente. Lo mismo hago con el otro. Y lo pongo en su layer. Ahora puedo mover estos. Igual lo edito. Al de abajo le voy a poner 1. Y a los de arriba les vamos a poner el 2. Continúo guardando. Voy a comprobar que sí quedaron en sus layers, entonces vamos a apagar algunos layers. Por ejemplo, ahí apago door y sí se quedaron en esos layers. El de abajo y los de arriba. Ok. Ahora vamos a hacer una línea de 220. Esta línea la voy a poner en el que dice guide. De hecho, a ese le voy a poner un color más brillante para identificarlo. Este método también lo pueden usar para otro tipo de muebles como cocinas. Esta guía me sirve para anclarlo al nivel del piso, y esta se puede apagar el layer para que no se vea. Entonces es una forma para poner muebles altos también. Entonces voy a mover este porque van a ser dos componentes en realidad. Ok, entonces vamos a empezar con este componente. Lo vamos a convertir en componente. Aquí le vamos a poner MB TV y vamos a ponerle sus ejes como quedan en el origen. Lo vamos a darle la posición horizontal para cuando se coloquen otros, y le vamos a dar crear. Este también lo vamos a hacer componente. Vamos a moverlo de nuevo para que quede exactamente donde quiero. Le damos a hacer componente, le ponemos Alt y ponemos también los ejes en el origen, que también se coloque horizontalmente, y lo creamos. Como verán, son componentes normales. En esta ocasión no son dinámicos. También se pueden hacer dinámicos. Bueno, entonces ya tenemos estos dos componentes. Vamos a
revisar lo que es el explorador de componentes. En esta parte, si ustedes han seguido los tutoriales, recordarán que tenemos uno donde vimos cómo podemos crear una librería de componentes utilizando precisamente esta herramienta. Ahora la vamos a usar un poco distinto. Si le damos clic en la flecha, aquí vemos que dice InModel y aparecen los componentes que están dentro de ese modelo. En este caso son los dos que creamos. Los componentes dinámicos tienen muchas posibilidades. Sin embargo, para aprovechar más herramientas vamos a utilizar una que no hemos prácticamente usado en los tutoriales, que es el Outliner. El Outliner tiene muchas ventajas. Para utilizarlo y para empezar esta parte del ejercicio, vamos a eliminar los componentes y vamos a imaginar que es una nueva composición. Entonces vamos a arrastrar el primer componente. En las nuevas versiones de SketchUp ya vienen los menús laterales. Aquí pues aprovecho porque me gusta que vean de dónde salen estas herramientas. Entonces aquí está el Outliner y aparecen los que están dentro de la composición actual. Vamos a arrastrar uno más. Mientras lo coloco, pues bueno, por ejemplo, para que se visualicen las puertas, ya nos dimos cuenta que con los layers se podrían apagar. Sin embargo, pues aquí se apagan todas las puertas. Si tuviéramos 10 módulos, quizá nada más queremos que unos tengan puerta y otros no. Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto? Si seleccionamos de acá, se ilumina y viceversa. Si seleccionamos de este lado, se selecciona también acá. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a dar clic derecho y tenemos la posibilidad de renombrarlo. Lo voy a renombrar y le voy a poner aquí Center. Y también le voy a dar clic derecho y le voy a poner Make Unique. Al hacer esto, ya son dos componentes diferentes al renombrarlo. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando este grupo. Yo lo voy a renombrar y le voy a poner de is. Y a esta le voy a poner renombrar de r i. Ok. Si la seleccionamos y le damos con clic derecho Hide, y lo mismo hacemos con la otra Hide, lo que estamos haciendo es que se ocultan las puertas únicamente de ese componente. Aquí no utilizamos los layers, simplemente ocultamos las puertas. Al ser otro componente también podríamos modificarlo. Entonces, esta es una herramienta que nos es muy útil, me refiero al Outliner, para multiplicar las posibilidades de nuestros componentes más allá de las características que tenga como tal. Vamos a ver este otro. Y por ejemplo este lo quiero copiar. Ya saben, los copiamos con Move y con Control. Y bueno, pues ahora están viendo las ventajas de estas herramientas adicionales a los atributos de componente que pueden ustedes dar. Recuerden que tenemos tutoriales ya en el canal de estos atributos.
Bueno, aquí ya tenemos nuestro mueble de televisión. De todos modos podemos aprovechar las ventajas de los layers que ya hemos visto. Por ejemplo, si hacemos aquí un rectángulo, esto siempre que tengan la herramienta de V-Ray, pueden aplicar materiales. En este caso nada más vamos a hacer colores. Y podemos aplicar el material con clic derecho, Apply to Layer. Y en este caso seleccionaríamos el Door, OK. Y se aplican los materiales. Entonces esta es una de las aplicaciones muy útiles de lo que son los layers. También lo podríamos hacer en los entrepaños. Ahora, si regresamos a las ventajas del outliner para esta finalidad, por ejemplo, seleccionamos este, y si por alguna razón no queremos estos entrepaños, pues la dinámica es la misma. Lo podemos renombrar para identificarlo. Le voy a poner número 2 y puedo ocultar, en este caso con Hide, los entrepaños que quiera. ¿Por qué pasó esto? Porque es una copia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos varias opciones. Una es que se coloquen o que se les cambie la... Esto fue porque es una copia. Si no son copias, se tienen que colocar directamente del explorador de componentes. Vamos a repetir la operación. Me parece que fue muy bueno que sucediera esto, por si a ustedes les pasa. Aquí lo arrastramos del componente. Vamos a arrastrar del explorador de componentes. Vamos a arrastrar un segundo. Que fueron arrastrados directamente del explorador. Entonces vamos al outliner, seleccionamos, lo renombramos con clic derecho, rename, aquí le ponemos 2 y a ver, vamos a ver qué pasa. Le vamos a dar make unique. Si no, sigue siendo una copia renombrada, pero sigue siendo el mismo. Ahora vamos a darle hide a algunos elementos. Ahora sí funciona. Entonces lo que estamos apreciando es que la condicionante para que funcione esto es que los elementos sean arrastrados del explorador de componentes y no sean copias. Si vamos utilizando copias como por ejemplo esta y esta, al hacer una modificación en este se modificaría este, pero si lo arrastramos y le damos el cambio de nombre, pero principalmente que lo hacemos único, podemos estarlos editando. Entonces, con esto, que fue en respuesta a uno de nuestros suscriptores, hacemos que nuestros componentes puedan o no tener las puertas, puedan o no tener los entrepaños. También había una nota sobre si podían ser no equidistantes. Pues eso ya dependerá. Si es un mueble en particular que no se requiere que sea equidistante, pues se puede hacer sin mayor tema. Con esto pues prácticamente ya terminamos el tutorial. Probablemente hagamos un ejercicio adicional porque se pueden aprovechar estas herramientas de múltiples formas. Les explicaré de una vez. Por ejemplo, si queremos tipos de puerta distintos, podemos modelar dos puertas y empalmarlos dentro de lo que es el mismo componente, y únicamente tendríamos que esconder u ocultar aquellas que no utilicemos. Vamos a poner que queremos aquí una puerta con frente de cristal, pero también queremos una puerta normal. Aunque no la modele o no alcance a modelarla, voy a hacer un trazo. Vamos a editar este componente. Vamos a hacer una prueba. Vamos a moverlo. Le doy punto 2 como lo hicimos con las puertas de abajo. Estoy trabajando dentro del componente. Entonces
Entonces ya estamos trabajando dentro del componente. Vamos a eliminar este exceso. Y vamos a darle 19 1.9. Ajá. Vamos a hacer una copia a 100. No voy a detallar esta copia tanto, solo es para el ejemplo. Vamos a darle un marco de 4 con un poco de imaginación. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces este lo vamos a hacer también en un grupo. Este lo vamos a mover 100. Y estos también los vamos a mover 50. Bueno, ahí tenemos dos puertas empalmadas. Entonces lo que les comentaba es que también con esta herramienta, por ejemplo aquí, vemos cuál es el grupo y le damos hide. Ahí estamos ocultando una de las puertas. Vamos a ver si esta es la otra. Esta la vamos a renombrar. Le damos algún nombre para identificarla. La vamos a esconder. Y así podríamos seleccionar el tipo de puerta que queremos, si es esta o la que es completamente lisa. Ahora sí, ya terminamos el tutorial. Y bueno, ya vimos lo que aprendimos en este tutorial, más allá del modelado con grupos, que eso ya tiene ventajas, porque los grupos también podrían utilizarse para los componentes dinámicos, o el cambio de componentes a grupos o viceversa. Bueno, ¿eso cómo es? Si por ejemplo este entrepaño en particular, que aquí es un grupo, también lo podríamos convertir en componente al hacer make component. Pero bueno, básicamente eso fue todo. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos la próxima ocasión.